En algún momento, alrededor del año 33, uno de los eventos más cruciales en la historia de la cristiandad tuvo lugar. La crucifixión de Jesucristo, por afirmar ser el Hijo de Dios. La posterior resurrección de Cristo y la difusión del Evangelio por parte de sus seguidores desencadenaron una serie de eventos que culminaron en la formación del movimiento cristiano y la persecución de aquellos que profesaban su fe. Algunos de ellos eventualmente morirían de la misma manera que él. En la Biblia, 14 personas son consideradas apóstoles. Los miembros originales de los 12, más Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Todos eran personas reales, que vivieron y murieron en el siglo I después de Cristo. Solo 2 de sus muertes están registradas en la Biblia, la de Santiago el hijo de Zebedeo y Judas Iscariote. La mayor parte de lo que sabemos sobre la muerte de los otros apóstoles proviene de los antiguos escritores cristianos, de la historia y de la tradición de la Iglesia. Los apóstoles, los discípulos más cercanos a Jesús, fueron figuras fundamentales en la propagación del mensaje cristiano. Su testimonio y sacrificio han dejado una huella perdurable en la historia de la religión. A medida que se extendía la enseñanza del Evangelio, los apóstoles enfrentaron la misma oposición y persecución que Jesús había experimentado. Muchos de ellos compartieron un destino similar al del Salvador, incluso al morir de manera similar a como murió él. Así murieron los apóstoles de Jesús. Pedro, uno de los apóstoles más destacados, también conocido como Simón, desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la Iglesia. Para los católicos, Pedro es considerado el primer papa. Como líder y discípulo destacado de Jesús, sufrió una crucifixión inversa, mostrando su profundo respeto por su maestro, al pedir que su cruz fuera invertida, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Pedro fue martirizado bajo el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64, después de ser culpado injustamente por el gran incendio de Roma. Andrés, hermano de Pedro, compartió un destino similar al de su pariente. Tradicionalmente se cree que fue crucificado en la ciudad griega de Patras, pero de manera peculiar, su cruz tenía forma de X en lugar de la típica cruz en forma de T. Se cree que Andrés predicó durante 3 días, mientras agonizaba en la cruz, un acto que reflejaba su profunda devoción. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros apóstoles en ser martirizado y uno de los pocos cuyas muertes están registradas en la Biblia. Fue ejecutado con una espada en la ciudad de Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Su martirio marcó uno de los primeros episodios de persecución formal contra los seguidores de Cristo. Juan, en contraste con la mayoría de los apóstoles, murió de vejez. Considerado el discípulo amado de Jesús, cuidó de la madre de Cristo después de su muerte y continuó predicando el Evangelio en diferentes lugares. Cuando María murió, Juan habría ido a Éfeso, donde escribió sus 3 epístolas. A pesar de enfrentar exilio en la isla de Patmos, donde recibió la revelación para escribir el libro del Apocalipsis, eventualmente regresó a Éfeso y murió de una muerte ordinaria, en algún momento después del año 98. Felipe. La Biblia no registra la muerte de Felipe. Sin embargo, la tradición cristiana cuenta que Felipe fue martirizado en Hierápolis, en Asia Menor. Felipe supuestamente convirtió a la esposa de un procónsul, lo que enfureció al procónsul lo suficiente como para que él
y Bartolomé fueran crucificados boca abajo. Según la tradición, Felipe fue crucificado en una cruz en forma de X, que se conoce como Cruz de San Felipe. Bartolomé. Según la tradición cristiana, Bartolomé fue martirizado en Armenia, por orden del rey Astiz. Bartolomé había sido enviado a Armenia por Jesús, para predicar el Evangelio. En Armenia, Bartolomé convirtió al hermano del rey, Ananías, y a muchos otros. El rey Astiz, furioso por la pérdida de seguidores en los templos paganos locales, ordenó que Bartolomé fuera torturado y ejecutado. Bartolomé fue desollado vivo, y luego su cabeza fue cortada. Su cuerpo fue llevado a la ciudad de Albana, Armenia, donde fue enterrado. Las reliquias de Bartolomé fueron posteriormente trasladadas a Roma, donde se veneran en la iglesia de San Bartolomé en la isla Tiberina. Tomás. La tradición cristiana cuenta que el apóstol Tomás fue martirizado en la India en el año 72 después de Cristo. Tomás había sido enviado a la India por Jesús para predicar el Evangelio. En la India, Tomás convirtió a muchos al cristianismo, entre ellos al rey de la región. El rey Astiz, un sacerdote pagano, se sintió amenazado por la influencia de Tomás y lo condenó a muerte. Tomás fue llevado a un lugar llamado Calcuta, donde fue martirizado. Según la tradición, Tomás fue atravesado por una lanza y su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas fueron llevadas a Edese, Siria, donde se conservan en una iglesia dedicada a él. Mateo. Según la tradición cristiana, Mateo fue martirizado en Etiopía en el siglo I después de Cristo. Mateo había sido enviado a Etiopía por Jesús para predicar el Evangelio. En Etiopía, Mateo convirtió al rey de la región, Esana. El rey Esana se convirtió en un ferviente defensor del cristianismo, y bajo su reinado, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Etiopía. El rey Esana también fue un patrocinador de las artes y la cultura, y encargó a Mateo que escribiera un evangelio para el pueblo etíope. Este evangelio, conocido como el Evangelio etíope de Mateo, es una versión del Evangelio de Mateo, que ha sido adaptada a las costumbres y creencias etíopes. Mateo continuó predicando el Evangelio en Etiopía durante muchos años, y finalmente fue martirizado por orden del rey de Axum, un reino rival. Mateo fue decapitado, y su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Axum. Santiago el Menor. La tradición nos dice que Santiago el Justo fue empujado desde el pináculo de un templo en el que estaba predicando, y luego de caer, lo golpearon en su cabeza, ocasionándole rupturas en su cráneo con un garrote de batán, y lo apedrearon hasta la muerte. Su cuerpo habría sido sepultado en el mismo sitio en que murió, a la vera del templo. Judas Tadeo y Simón el Celote. La tradición nos dice que Judas Tadeo en compañía de Simón el Celote se dedicaron a recorrer Persia, predicando el cristianismo, logrando convertir y bautizar a muchos de sus habitantes. Después, al entrar en la ciudad de Suamir, habrían sido sorprendidos por dos hechiceros paganos, llamados Aros y Arfaxad, quienes les obligaron a adorar a sus dioses. Al negarse a adorar a sus dioses, ambos fueron sentenciados a muerte. A Simón lo martirizaron partiéndole vivo por la mitad con una sierra, mientras que a Judas Tadeo lo golpearon con una maza en la cabeza hasta aplastarla, muriendo posteriormente decapitado con un hacha. De allí que se suele representar a Judas Tadeo sosteniendo un hacha y Simón el Celote una sierra. Judas Iscariote. Según el Evangelio de Mateo y el libro de Hechos, Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, se ahorcó después de traicionarlo,
entregándolo a los sacerdotes y fariseos por 30 monedas de plata. Mateo cuenta que, después de que Jesús fue arrestado, Judas se arrepintió de su traición y devolvió las monedas a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarlas. Judas arrojó las monedas al templo y se suicidó ahorcándose. Hechos cuenta una versión similar, pero agrega que Judas compró con las monedas un campo llamado Aceldama, que significa campo de sangre, y que allí se cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Matías no era uno de los miembros originales de los 12 apóstoles. Los otros apóstoles lo eligieron para reemplazar a Judas Iscariote después de que Jesús ascendió al cielo. La tradición católica afirma que Matías fue apedreado por judíos en Jerusalén y luego decapitado. Con su predicación, milagros y prodigios, Matías convirtió a muchos en Judea, lo que movió a los judíos que lo odiaban a formarle proceso y a condenarle a morir apedreado. Después de haber sido apedreado, mientras con sus brazos extendidos hacia el cielo, encomendaba su espíritu a Dios, se acercó a él un soldado y, conforme a la costumbre romana, con una afilada hacha le cortó la cabeza, poniendo fin a su vida. Pablo. Según la tradición cristiana, el apóstol Pablo fue martirizado en Roma, alrededor del año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. La tradición cuenta que Pablo fue decapitado en la Vía Apia, una de las principales carreteras de Roma. La ejecución fue presenciada por un grupo de cristianos que recogieron el cuerpo de Pablo y lo llevaron a enterrar. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia histórica que apoye esta tradición. La única mención de la muerte de Pablo en la Biblia es en Hechos 20, versículos 25 al 38, donde Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Efeso, diciéndoles que necesita ir a Jerusalén para servir a Dios. La narrativa de los apóstoles es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y la voluntad humana cuando se enfrentan a desafíos extraordinarios. Su disposición para sacrificar sus vidas en aras de su creencia en Jesucristo revela una dedicación inquebrantable y una profunda convicción en la verdad que predicaban. A medida que difundían el Evangelio en diferentes partes del mundo conocido en ese momento, enfrentaron hostilidad, rechazo y persecución. Sin embargo, su perseverancia y valentía demostraron ser fundamentales para la propagación y el arraigo del cristianismo. Es importante notar que la historia de los apóstoles no solo es un testimonio de su disposición a morir por su fe, sino también un ejemplo de cómo vivieron. Sus vidas estuvieron marcadas por el servicio desinteresado, la predicación incansable y la propagación del mensaje de amor y redención de Jesucristo. A pesar de las dificultades, no perdieron de vista su objetivo de compartir la buena nueva y convertirse en agentes de transformación en sus comunidades. El relato de los apóstoles también destaca la diversidad de experiencias y circunstancias que enfrentaron. Desde las crucifixiones de Pedro y Andrés hasta el martirio por la espada de Santiago, y desde la longevidad de Juan hasta las muertes en diferentes regiones de Bartolomé, Tomás y otros, sus vidas y muertes representan un espectro variado de realidades humanas. Aunque los detalles exactos de sus muertes pueden ser objeto de debate, lo que permanece constante es su dedicación a Cristo y a difundir su mensaje. Este legado de sacrificio y valentía continúa resonando en el presente. Los apóstoles no solo dejaron un impacto duradero en la historia del cristianismo, sino que también proporcionaron un modelo de cómo enfrentar la adversidad con fe y confianza.
Sus historias inspiran a los creyentes a mantener su compromiso con sus valores y creencias, incluso en medio de desafíos y dificultades. Además, la narrativa de los apóstoles resalta la importancia de la transmisión de la fe y el testimonio a lo largo del tiempo. La tradición oral, los escritos antiguos y los registros históricos contribuyen a la comprensión de sus vidas y muertes. Aunque algunas fuentes pueden ser apócrifas o legendarias, estas historias desempeñan un papel en la construcción de la identidad espiritual y en la formación de la historia religiosa. En última instancia, la historia de los apóstoles es un recordatorio de la resiliente conexión entre la fe y la acción humana. Sus vidas y muertes se convierten en un testimonio duradero de que la fe puede inspirar coraje, amor y dedicación inquebrantables. A medida que los creyentes continúan explorando y aprendiendo de estas historias, encuentran inspiración para vivir sus propias vidas con propósito y determinación, siempre arraigados en la verdad que proclamaron los apóstoles, la verdad del amor y la redención a través de Jesucristo. Y así concluimos este profundo viaje a través de la historia y la fe. Esperamos que este video te haya brindado una comprensión más rica y conmovedora sobre la forma en que los valientes 12 apóstoles de Jesús enfrentaron su destino final. Sus historias de sacrificio y devoción continúan inspirándonos a todos, recordándonos la importancia de la fe inquebrantable y la convicción en nuestros propios caminos. Si esta exploración te ha dejado reflexionando y te ha inspirado de alguna manera, te invitamos a compartir tus pensamientos y comentarios debajo. La historia de los apóstoles es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para mantenerse fieles a sus creencias, incluso en las circunstancias más desafiantes. Agradecemos profundamente por unirte a nosotros en esta travesía y esperamos verte en futuros videos, donde continuaremos explorando temas fascinantes y significativos de la historia y la espiritualidad. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Hasta la próxima y bendiciones a todos.